Bueno, vamos a comenzar, Jorge. Vamos a respetar también lo que están mirando por online. Mi nombre es Diego Heinrich, miembro de comisión directiva de APRESID, y vamos a presentar a Jorge Ingaramo, que nos va a hablar sobre el mercado mundial de aceite de girasol. Es el más dinámico, o de aceite, no de girasol. Es licenciado en Economía, graduado en la UNC, en la Universidad de Córdoba, ex subsecretario de Economía Agraria de la Nación, asesor económico de la Asociación Argentina de Girasol. Jorge, adelante. Bueno, muchas gracias, buen día. El caso del aceite de girasol, donde la Argentina fue líder con más del 50% del mercado mundial, yo creo que es uno de los más patéticos, porque nosotros no teníamos competencia hace 15 años en los mercados mundiales, o la teníamos, pero era muy, muy débil comparada con la Argentina. Nosotros éramos más del 50% de las exportaciones totales en un mercado que yo ahora voy a demostrar que es extremadamente dinámico, y que si nos vinimos abajo es básicamente porque obviamente aparecieron nuevos productores en la zona del Mar Negro, mucho más eficientes de lo que eran en la época del socialismo soviético, digamos, que transformaron su producción, aumentaron sus excedentes exportables. En el caso de Ucrania es fascinante ver el experimento de la experiencia de Ucrania, pero claro, mientras ellos crecían rápidamente en un arco de crisis económicas recurrentes donde permanentemente devaluaban su moneda, nosotros hace 4 años que tenemos cepo cambiario, retenciones altas y entonces perdimos los mercados. Por eso el mensaje es básicamente ese que está planteado en el título. El mercado mundial de aceite de girasol es el más dinámico. Ya voy a demostrar por qué. Es el más dinámico realmente, más dinámico que los de las carnes, incluso que el de la proteína vegetal. Pero lo perdimos. Y lo dejo como punto suspensivo la discusión de la razón. En realidad la respuesta es obvia. Falta una palabra ahí que empieza con B. Esta es la situación que les comentaba recién. Ustedes ven ahí claramente, por supuesto que la participación de la Argentina es lo que está en azul. Es un éxito extraordinario que hemos tenido en los últimos 15 años. En rojo vemos Rusia y Ucrania, que por supuesto, sobre todo desde el 2005 en adelante, tiene 10 años de un desarrollo espectacular, que es cuando empieza a haber una revolución agrícola en Ucrania muy importante, una gran concentración de la gestión productiva en aplicación de tecnologías. Cambia el modelo de los kolkhozes y sovkhozes soviéticos por un modelo, diríamos así, brutalmente capitalista, no es capitalista, brutalmente capitalista. Bueno, lo que hizo China para la industria, ellos lo hicieron más o menos para el sector agropecuario, y el girasol era su fuerza. Y bueno, Rusia no nos afecta tanto porque Rusia consume mucho. Produce mucho, produce casi tanto como Ucrania, pero consume mucho, son muchos más consumidores, y además en Rusia el aceite de girasol es palabra mayor, no hay con qué darle, o sea, ellos no admiten otro aceite que no sea ese, así que los excedentes exportables de Rusia son menores, pero lo mismo están quitándonos mercados a nosotros. ¿Por qué digo que es recontra dinámico? Porque una cosa es decir, este es un mercado dinámico. ¿Un mercado dinámico qué es? Crece más que la población mundial, crece más que a tasas mayores que la población mundial, crece a tasas mayores que el consumo de alimentos mundial, crece a tasas mayores que la expectativa de vida, que la mejora en la expectativa de vida por la mejora de la salud. Bueno, no, crece a tasas mayores que lo que a uno se le ocurra. O sea que mercado para vender aceite de girasol en el mundo hay. No hay ninguna duda, y no es cierto de que la producción crezca más que el consumo crece más que la producción. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces dice, ahora leo, en aceites hay un antes y un después tras la irrupción regulada de los biocombustibles en la Unión Europea. En general en todos los aceites, no solamente el de girasol prácticamente no se usa para biocombustibles, no se usa en realidad por un problema de tecnológico, digamos. Pero en aceites las cosas cambian dramáticamente en el 2004-2005, cuando comienzan las regulaciones de la Unión Europea y de los Estados Unidos,
para los combustibles limpios. Y empiezan a hacer los mix con el uso del biodiesel y el etanol para la producción de energía. Ustedes saben que la Unión Europea siempre fue deficitaria en materia petrolera, así que, por supuesto, como el modelo de la Unión Europea, guste o no guste decirlo, es proteccionista, es poco proteccionista, pero es proteccionista. Entonces, lo que pasó es que ellos empezaron a hacer su propio desarrollo de biocombustibles con lo que tenían. ¿Qué tenían? La canola. La canola en el centro-norte de Europa es el cultivo predominante o muy importante, digamos, junto con el trigo, y es el que más se adaptaba a la producción de biodiesel. Entonces, en la campaña de 2004-2005 del hemisferio norte, que como ustedes saben empieza en abril y termina el 31 de marzo, es distinto que acá, digamos, es la previa al shock de los biocombustibles. Por eso siempre vamos a hacer durante toda esta exposición la comparación entre esa campaña 2004-2005 y la 2015-2016, que es la que está actualmente en curso en el hemisferio norte. Son 11 años siempre que vamos a estar comparando. ¿Por qué no? Otra aclaración previa, digamos, antes de explicar por qué es recontradinámico. El precio del girasol depende un 85%, eso está comprobado estadísticamente, del valor aceite. La soja es básicamente un producto cuyo precio se determina por la proteína, por la calidad de la proteína, por la inelasticidad de la demanda, la insustituibilidad de la demanda, del consumo de proteína vegetal de soja, porque las otras proteínas vegetales en el consumo forrajero para la producción de cerdos y pollos no hay manera de que igualen la eficiencia que tiene la proteína de soja. Por eso la soja tiene 18% de aceite y su precio se determina más por la proteína. En cambio, el girasol, su precio se determina, pese a que tiene 42, 45, 50, 51% de aceite, el 85% del precio depende del precio del aceite. O sea, el precio del girasol es el precio del aceite. Nuestro aceite compite en calidad en los mercados de graneles con el de canola. No es un mercado nicho. Alguna gente cree que el mercado de girasol es un mercado nicho. No, no es ni nicho ni boutique. Son graneles los que se comercializan. Son grandes compras que tienen todos estos destinos básicamente de consumo alimentario humano. No es un nicho porque para ser nicho tiene que estar perfectamente separado en materia de sustituibilidad del resto. O sea, si yo quiero comer una ensalada con gusto a aceituna, obviamente compro aceite de oliva. Y ese es un nicho perfectamente limitado. Si quiero comer con gusto a aceituna, no tengo más remedio que consumir oliva. Si quiero que tenga gusto a almendra o a sésamo, uso aceite de sésamo o aceite de almendra. En el caso, si quiero que tenga gusto a lo que es la ensalada, uso el aceite de girasol. No es un mercado nicho ni es un mercado boutique. No tiene un precio como para transformarlo en un mercado boutique. Es el más caro, pero de los graneles. Es el más caro, pero de los graneles. Bueno, como decía recién hace un rato, cuando la Unión Europea llega a usar 7 millones de toneladas de aceite de canola para biodiesel, prácticamente produce una conmoción en el mercado del girasol. Nosotros habíamos hecho una gran producción en el año 99-2000 en la Argentina y, por supuesto, éramos el 50% del mercado mundial. ¿Qué hicimos? Nos tiramos abajo nuestro propio precio. Hicimos lo que a veces hace Ucrania ahora. Usa mal el poder de monopolio, o sea, produce más y a más produce, más cae su precio. Cuando se produjo eso, fíjense el tamaño de todo el mercado del aceite de girasol, eran 13 millones de toneladas. Y solamente para biocombustible la Unión Europea usaba en canola 7 millones de toneladas, prácticamente más de la mitad de lo que es del volumen que se transaba en el mercado de aceite. Esa fue nuestra gran oportunidad y a partir de allí empieza a diferenciarse netamente el precio del aceite de girasol como el mejor en términos de precio entre los graneles y siempre ha sido habitualmente el más caro. Doy brevemente datos mundiales, los leo rápido para no perder el tiempo, de por qué es recontradinámico el complejo girasol. Para estos últimos años que acabo de mencionar, el área cosechada creció 1,1%, los rendimientos el 3%, a nivel mundial, ¿no? Los rendimientos el 3%, la producción el 4,1% y pasamos de 25 millones de toneladas de girasol a casi 40. El rendimiento en aceite también mejoró.
Subió de 36,2 a 38,6, por supuesto, porque la mejora tecnológica observada básicamente en Ucrania. Fíjense ustedes que hubo un 6,1% de suba, en punta contra punta. Ese dato no es anual, es punta contra punta. La producción de aceite, por ende, creció el 4,7% anual acumulativo, mientras que el consumo lo hacía al 5,4%. O sea, el consumo creció más, sobre todo el alimentario estamos hablando, que básicamente es alimentario. Compárese con el crecimiento poblacional, que no superó el 1% mundial. Aparte, empezaron a consumir aceite de girasol India, China, Sudáfrica, que no eran grandes consumidores. Las exportaciones de aceite pasaron de 2,58 millones de toneladas a 7 millones de toneladas, 171% de crecimiento en el mercado mundial, un 9,5% anual acumulativo. Busquen ustedes un mercado dinámico de commodity, de producto no diferenciado en el sentido estricto de la palabra diferenciación. El aceite de girasol es diferente, pero no es un producto diferenciado, es un commodity. Tiene sus particularidades, que es neutro, que es bueno para la cocción, bueno para las ensaladas, se puede volver a usar varias veces sin que pierda poder, siempre que no se lo queme, obviamente. O sea que claramente no hay casi mercados donde el crecimiento del comercio mundial sea acumulativo en los últimos 11 años sea el 9,5%. Obviamente si buscamos los celulares o las laptops o las netbooks, evidentemente ahí, o las notebooks, evidentemente que ahí sí, pero en commodities eso no existe. El mercado consumidor se abastece cada vez más con importaciones. Para colmo, somos muy pocos los países productores. O sea que los que quieren consumir tienen que comprar los 4 grandes productores que hay en el mundo, que son la Unión Europea, Rusia, Ucrania y la Argentina. Y bueno, y el cono sur de América Latina, pero básicamente el cono sur de América Latina es la Argentina. O sea que no solo que el mercado es más dinámico, sino que es más abierto también. Si uno saca el coeficiente de importaciones a consumo, pasó de 30 a 46,3% en 11 años. Se abrió cada día más en un mercado cada vez más grande con los mismos abastecedores de antes. Por supuesto que los mismos abastecedores produciendo más, pero el mercado siempre comprando más que lo que aumentaban los abastecedores. En los últimos años, 11 años, las exportaciones mundiales de todos los aceites crecieron 57,4%. El de palma, que es básicamente el asiático, el famoso aceite donde se produjo la revolución de las clases medias, que la gente empezó a comer mejor, creció 77,7%. El aceite de girasol, las exportaciones crecieron 171%. Mucho más, 3 veces el resto del total de aceite y más del doble del de palma. Las exportaciones mundiales de aceite de girasol pasaron de 2,6 a 7 millones de toneladas y su participación entre los 9 principales creció del 5,87 al 9,47. El principal aceite exportado, palma, aumentó su participación del 58,98 al 62,36. Fue el gran periodo de la expansión de la clase media, pero ya estaban consumiendo los nuevos países de clase media ya estaban consumiendo palma. Por eso era el 59% y ahora es el 62% del mercado. Compárese con 5,87 a 9,47. Quiere decir que cuando los países de clase media van mejorando su ingreso, incorporan nuestro aceite, no el de aceite de palma que ya consumían. Por eso aparece India, por eso aparece China, por eso aparece Egipto, aparece cada vez más Turquía. El dinamismo, entonces, en síntesis, el dinamismo de las ventas de aceite de girasol, 9,5% anual acumulativo, más que duplica el del total de los aceites, 4,2% de crecimiento acumulativo. O sea, no hay duda de que lo que estoy diciendo. Estos son datos completamente objetivos, no son una opinión de Ingaramo, digamos. Un aceite caro, pero no boutique, dice el otro. Entre los graneles, no nicho, no boutique, insisto, nicho es insustituibilidad dentro de su segmento de demanda, boutique es demanda con un poder de compra extremadamente cara y demasiado sofisticada. El nuestro no, es el más caro de los graneles. Presentamos las primas, medias o los descuentos, los diferenciales de precios en Rotterdam con respecto a los 3 principales con los cuales competimos. Básicamente, nosotros competimos con canola, soja y palma, básicamente, en volumen, digamos. Los graneles de volumen importante son primero en la producción el de palma y el de soja, tercero el de canola y después venimos nosotros. Pero en consumo, pero en comercio nosotros estamos mejor que canola. En el periodo 2003-2004 a 2013, para el hemisferio norte, o sea, hasta hace 2 campañas,
Siempre nuestro aceite costó, en promedio, costó 2,2% más que el de canola, 9,5% más que el de soja y 37% más que el de palma. Cuando hubo una super campaña, cuando a Ucrania le pasó hace 2 años lo que a nosotros nos pasó en el 99, que inundaron ellos mismos su propio mercado, obviamente es tan importante el peso de Ucrania que tiraron abajo el precio del aceite de girasol, naturalmente. Ese año fue excepcional porque tuvimos descuento de 2,6% sobre el de canola, de 2,2% sobre soja y todavía mantuvimos prima del 15%, pero mucho más baja sobre el de palma. Y ahora, en lo que va de la campaña actual, estamos 9,4% sobre el de canola, 8,6% sobre el de la soja y 32% sobre el de la... O sea, insisto, es un aceite caro, siempre fue, salvo excepciones, el más caro, salvo cuando nosotros arruinamos nuestro mercado en el 2000 o Ucrania lo arruinó en el 2014, pero salvo esas excepciones, siempre fue el aceite más caro dentro de los graneles. ¿Quiénes forman el precio? Bueno, participaciones en las ventas mundiales. En el 2014-2015, lo que vimos en el gráfico antes, Ucrania fue el 53% de las ventas. Si le sumamos Rusia, llega al 74% de las ventas y nosotros estuvimos en el 5,4% de las ventas, cuando habíamos sido, recuerdo, hace 15 años, el 50% del mercado mundial. Dentro de los importadores ya hay más dispersión. Apareció la India, 24,9% de la demanda. En esta campaña, ¿no? La 2014-2015, que es la última cerrada en cuanto a comercialmente hablando, porque la 15-16 comercialmente recién está empezando. India con 24, la Unión Europea con 15,2, Turquía con el 12%, el resto de Medio Oriente, excluido Turquía, donde está Egipto, donde están los países de los Emiratos Árabes, 15%, y apareció China con 400.000 toneladas compradas y consumidas con el 6,4%. El precio se forma en base a los contratos en firme de importadores y exportadores. Esto es una cosa fundamental que nosotros tenemos. De los 4 grandes cultivos argentinos, el único en el cual los americanos no son fuertes es el girasol. O sea que usted no va a encontrar en Chicago precios de girasol, precios mercado de futuro, posibilidades de hacer hedging. Nada de todo eso existe en Chicago como existe para el trigo, el maíz y la soja. Acá lo que se forman son contratos, donde básicamente la principal referencia es Rotterdam. Ahora cambió, porque ahora la referencia de Rotterdam se combina con la oferta, o sea, el Mar Negro que le vende a todos estos países, pero básicamente el principal comprador es Rotterdam, que es donde, por reglamentaciones, digamos, industriales en materia de uso, ustedes saben que el etiquetado obliga a decir que yo tengo tanto de aceite de girasol en mi producto en Europa y eso lo tienen que cumplir a rajatabla. Por eso los importadores europeos tienen una demanda bastante inelástica, porque tanto en las recetas como en las preparaciones industriales, ellos necesitan comprar unas 150.000 toneladas mes de aceite de girasol sí o sí. Y además son contratos en firme. Son contratos en firme contra entregas presentes o futuras. Por ejemplo, ahora hay precios en el mercado de Rotterdam en contratos en firme, donde no hay timba, no hay especulación. Lo que sí hay es la influencia del tipo de cambio, obviamente. Europa acaba de devaluar el euro 20% en un año respecto al dólar y obviamente que eso influye, pero la única timba que hay es la expectativa cambiaria, pero no hay timba en el sentido de descuentos de precios basados en actividad especulativa financiera, digamos. Entonces, el precio se forma en base a contratos en firme, repito, de importadores y exportadores. FOB Rotterdam, ese es el valor que es la base de formación de precios y por supuesto se publican todos los días, así que es perfectamente transparente. Hoy hay posiciones hasta marzo, abril del año que viene. Se establecen y se abastecen desde el Mar Negro principalmente, porque es una simple relación de distancia de costo de flete. Los importadores deben cumplir estrictamente normas de uso de nuestro aceite como saludable, que se explicitan en las etiquetas de los productos finales. La Unión Europea es un mercado con demanda relativamente inelástica por esta razón. O sea, ellos necesitan comprar 150.000 toneladas sí o sí, porque la industria necesita eso, los restaurantes necesitan eso, las preparaciones de comidas listas para llevar al freezer o al microondas, que están etiquetadas, también precisan eso. Entonces, pero el mercado de Rotterdam no es el que nosotros tenemos como referencia. Después vamos a explicar por qué. Bueno, en realidad tengo que anticiparlo porque si no ustedes no van a entender. La razón por la cual Rotterdam no es nuestra referencia
es porque nosotros no entramos a la Unión Europea por los requisitos de residuos de insecticidas que generalmente en la Argentina no hemos logrado resolver, pese a todo el trabajo que todavía está haciendo ASAGIR, con los acopiadores, con los que participan en la cadena comercial, porque lamentablemente cuando uno tiene residuos de insecticidas, si no refina, eso queda en el aceite, y eso tiene límites técnicos estrictamente, demasiado estrictos, que son casi una limitación imposible de salvar. Nosotros entramos con refinado, podríamos entrar con refinado a la Unión Europea, podríamos entrar con la semilla de alto oleico, pero no podemos entrar con aceite sin refinar, con granel, hasta que no resolvamos el problema de los residuos de insecticida. Entonces, ese mercado no es la referencia, por eso lo que tenemos que investigar es la referencia, que es la verdadera referencia nuestra, que es la del gigante exportador, que es el Mar Negro, o sea, Ucrania, que de Odessa y salen los barcos que van a la Unión Europea. La historia demuestra, la historia de los últimos 15 años, 180 meses, observación de precios, demuestra que la relación es estricta. Fíjense ustedes que la relación entre el FOB en Rotterdam y el FOB en el mercado negro tiene un R cuadrado del 99%, o sea que es prácticamente copiada la relación. ¿Y cómo se hace esta ecuación? Acá tengo un problema de que no la veo. La ecuación es, si mal no la veo, es menos 14, que es el diferencial de flete básicamente, y después es más un coeficiente de casi 0,93, que como ustedes ven muy próximo a 1 de relación. O sea, la relación es prácticamente de 93%, y cuando no es ¿y por qué hay 7% de diferencia hasta llegar a 1? Por la estacionalidad. Porque hay un momento en que entra la cosecha ucraniana y la cosecha rusa, que básicamente el grueso masivo entra en septiembre-octubre, que es cuando se produce la baja inevitable del precio, que en estos momentos suele ser de 70, 80 dólares por tonelada para un aceite que vale 830 dólares en Rotterdam. Entonces hay una relación estrictamente pero nosotros, como país, nos cuesta mucho digamos, competir con Ucrania por la relación primero por el volumen que ofrecen ellos, segundo porque la Unión Europea se abastece de Ucrania, que no tiene el problema de residuo de insecticida que tenemos nosotros, y aparte la Unión Europea compra también girasol semilla, que lo trae de Ucrania y de Rusia y de Turquía. Bueno, en fin, hay una relación estricta que hay que siempre vincularla con los diferenciales de flete y con la estacionalidad. Pero sacando esas pequeñas diferencias, prácticamente uno puede decir que hay una relación de 1 a 1 entre el precio del Mar Negro y el precio de Rotterdam. Acá tengo un chart bastante complicado de fletes marítimos. Ahí estamos comparando, este dato es provisto por el sector industrial nuestro de ASAGIR, entre el FOB de Argentina y el FOB del Mar Negro y los diferenciales de flete para los distintos mercados. Como ven ustedes, hay lugares donde no hay casi diferencia, otros donde sí hay diferencia y otros donde las diferencias nos favorecen a nosotros. Depende de dónde vayamos. Por ejemplo, a Sudáfrica nos favorece a nosotros, si vamos a China también nos favorece a nosotros, si vamos a Egipto no nos favorece a nosotros. Entonces, ¿cómo actúa la industria argentina cuando tiene que decir cómo formo mi precio y mi capacidad de pago? Y bueno, considera como base el precio en el Mar Negro, no el de Rotterdam. Eso ya lo hemos discutido hasta cansarnos con el sector industrial, y tienen razón, evidentemente salta a la vista que el precio que vale es el precio del Mar Negro, porque es nuestro principal competidor. Se compite en licitaciones, a veces públicas, con participación del Estado, digamos. No se sabe nunca, sí, a veces se sabe, pero normalmente no se sabe la frecuencia de esas licitaciones, cuándo son, en qué periodo del año son. Y bueno, y hay que soportar que siempre vamos a tener a Ucrania, que es el gran abastecedor mundial, siempre ofreciendo más bajo que nosotros, más bajo que nosotros. Por eso hemos ido perdiendo los mercados, como veíamos en el primer chart. Hago acá, esto está más o menos acordado entre
los componentes de Asajír. Asajír está compuesto por los 5 eslabones en la cadena de valor, desde el sector científico y técnico hasta el productor, pasando por los proveedores de insumos, la industria, la comercialización. Todos estamos en Asajír y hemos llegado a esta especie de consenso sobre más o menos cuál es el número que uno siempre tiene que esperar de cálculo de la paridad teórica, o sea, la capacidad de pago que tiene la industria argentina dada, que después voy a explicar por qué tiene esa capacidad de pago y no otra, pero la forma de hacer el cálculo es básicamente esta. O sea, se toma el cierre, ustedes viendo el cierre de Rotterdam, tomé el caso el viernes pasado para no estar, pero si lo hiciéramos para ayer no hay gran diferencia. El precio de Rotterdam el viernes pasado para el momento en que ingresa la cosecha de Ucrania, repito, mes de octubre, $830 para el aceite. El mismo día, el precio peor de Ucrania era $735. O sea, hay $100 de diferencia. Esto hay momentos en que es 80. Por ejemplo, antes que entre la cosecha de Ucrania es 80 esa diferencia. Después que entra la cosecha de Ucrania se agranda la diferencia porque aparece el gran proveedor con el 54% del mercado vendiendo. Entonces la diferencia se hace más grande. Bueno, le puse al PL de girasol FOB Argentina $175, que es lo que está dando en este momento el Minagri. Consideramos un diferencial de flete en caso de que tengamos que participar en licitaciones donde tenemos el flete en contra. O sea, vamos a pelear no en Rotterdam, sino en Egipto, en Sudáfrica, en los Emiratos Árabes, en India, donde a veces tenemos ventaja de flete y a veces no. Entonces yo hago 2 cálculos, pero básicamente para ver la capacidad de pago tengo que saber cuál es la peor de las situaciones. ¿Por qué? Porque la industria cuando compra materia prima está mirando en qué licitación va a participar, cuánto está pagando ese país, cómo va a ofrecer en base a Ucrania menos el diferencial de flete, digamos, hay que reducir el diferencial de flete, y en base a eso la industria llega a una especie de FOB Buenos Aires. A ese FOB Buenos Aires todavía hay que considerar el rinde tecnológico, que hemos acordado con la industria que lo habitual de rinde del crashing es 42% de aceite, pese a que muchos productores tienen materia grasa, porcentaje de materia grasa muchísimo más alto que eso, pero el promedio da 44, 42 y 45% de harina. Y aquí viene el famoso, después lo voy a explicar más, el famoso problema del atraso cambiario o de los costos elevados en dólares que tiene la Argentina, que no lo sufre para nada Ucrania. Para nada lo sufre porque ha devaluado su moneda de manera espectacular a raíz de la gigantesca crisis que tienen, económica y política, incluso de incertidumbre. Por eso los ucranianos siempre ganan las licitaciones porque ellos siempre saben que van a devaluar, digamos. O sea, es como decir, mientras sigamos en crisis, el gobierno va a tener que seguir devaluando, entonces vamos a la licitación y siempre nos tiramos para abajo con tal de sacarnos encima la producción. Y bueno, entonces uso como costo de tonelada por tonelada de FOBing $16 y como costo de industrialización $50. Les cuento que cuando yo fui subsecretario de Economía Agraria, que lo decía recién Diego en mi presentación, yo discutía con la industria cuando nosotros bajamos las retenciones, nosotros pusimos la retención del 3,5%, estoy hablando del año 92 con el equipo Cavallo, pusimos la 3,5% de retención para el girasol y 0 para los subproductos. Por supuesto, en una pelea terrible, que por suerte la ganamos, digamos, con Hacienda, con la FIP, por entonces la DGI, con aduana, que nos querían comer vivo. Bueno, en ese entonces, aún al comienzo del 1 a 1, esto que ahora es 16 de costo de FOBing, era $4. Miren ustedes lo que puede ser el efecto de atraso cambiario. Y el costo de industrialización, que ahora es $50, era $20. Incluso había industrias que tenían $12 de costo de industrialización. Yo me acuerdo que venía por Ciara, Daniel miró a mi oficina y me insistía que 3,5% era poco, porque el costo, porque no todas las plantas tenían, ¿no? Pero fíjense usted la idea de lo que significa el atraso cambiario. O sea, una cosa que antes era $4, ahora es 16. Obviamente hay fletes, transporte, mano de obra, en mal estado de las rutas, camiones que tienen muchos años. Y el costo de industrialización, ¿por qué? Bueno, porque la última inversión que se hizo en la industria aceitera argentina fue en la década del 90. Son todas plantas que tienen 10, 15 años y obviamente no tienen tienen costos de mantenimiento más elevados, etcétera, etcétera. Y además
sufren el atraso cambiario y ustedes vieron lo que significó la pelea salarial paritaria entre el sector aceitero y el sector sindical. Así que eso da una idea del atraso cambiario que, por supuesto, los ucranianos no lo sufren para nada. Al contrario, ellos tienen permanentemente devaluada su moneda. Bueno, pongo 8% de bonificación neta por contenido de aceite y, bueno, con todo esto meto todo en la computadora y la paridad teórica, o sea, yendo a mercados donde no hay diferenciales de flete importantes en la participación de las licitaciones, me da $188,5 para el girasol en el sur bonaerense. Puse el sur bonaerense porque ahí está el grueso de las plantas industriales de industrialización de aceite que no refinan, que mandan graneles al mundo, o sea, que salen por Necochea y por Bahía Blanca. Y si uno le descuenta la diferencia a un mercado más distante, yo le puse $15 de diferencia de flete ahí arriba, yo le puse $15, creo, ahí está. Entonces, si uno considera un mercado distante, donde tiene que además bajarse los pantalones con el tema del diferencial de flete, bueno, entonces $184 es el número. O sea, eso es lo que en este momento es la capacidad teórica. Y si uno entonces lo mira los diarios, se encuentra con que ese es verdaderamente lo que está pagando la industria. Obviamente que es un precio que al productor no le rinde. Bueno, no le voy a hacer el cuento de la situación del sector productor, eso lo saben perfectamente ustedes, mucho mejor que yo. ¿Por qué perdimos la competitividad entonces? Y esta es la última filmina, les prometo. No ingresamos por restricciones debidas al uso de insecticidas al mercado de más alto poder adquisitivo, que es la Unión Europea. ¿Vamos a dónde? Vamos a Egipto, vamos a India, vamos a veces a China. Estamos muy lejos en el mundo y es difícil competir con la proximidad del Mar Negro en los mercados de destino. Generalmente hay $15 de diferencial de flete, o la industria, como no sabe bien si va a poder ganar o no la licitación, obviamente se toma sus precauciones a ese respecto. Con estos precios del petróleo podría ser más grande el diferencial de flete si el precio del petróleo volviera a los $100, cosa que difícilmente ocurra. Por eso Ucrania representa el 50% del mercado y nosotros somos apenas el 5%. Participamos en licitaciones a veces estatales, o sea, acá hay un mensaje subliminal que todo el mundo sabrá cómo entenderlo. En mercados distantes y de bajo poder adquisitivo, mantenemos relativamente atendidos los mercados de América Latina, donde ingresamos con el refinado gracias a las preferencias arancelarias de la ALADI y Mercosur. Hay todavía industria argentina que vende latitas, botellitas en América Latina, a veces. No siempre, digamos, son mercados complicados, y ahora que el crecimiento de América Latina va para abajo también, se han vuelto más complicados todavía. No tenemos restricciones para exportar, como tiene el trigo y el maíz, pero el atraso cambiario es el responsable de los elevadísimos costos de FOBIN, costos de transporte, costos de transformación industrial. Nuestra industria administra como puede la competencia por la capacidad de almacenamiento y molienda con la soja. Hay una relación de 16:1 entre la molienda de soja anual y la molienda de girasol. O sea que evidentemente la optimización de escala industrial es mucho más fácil de lograr con la soja que con el aceite. Además, nosotros tenemos una capacidad de molienda de 24.000 toneladas diarias contra 138.000 que tiene la soja. Hay plantas que hacen molienda de los dos, pero claramente 24 contra 138 da una idea de una distinta escala. Y aparte las plantas de soja son muchísimo más nuevas. Tenemos retenciones del 32 y 30%, que fueron fijadas en el año 2007, en diciembre de 2007, antes que Néstor le dejara el poder a Cristina, justo cuando venían los precios volando para arriba, justo 3 meses antes de la 125. Los precios de los aceites en ese entonces eran el 50%, y obviamente el 50% más alto que ahora. Los precios de los aceites bajaron y las retenciones quedaron. Bueno, por falta de incentivos no hubo inversiones en nuevas plantas. Es más, tuvimos que sufrir en el último año 3 cierres que salieron en los diarios. El más sonado fue el de Villegas, porque fue el primero, pero después tuvimos uno en La Pampa, otro el de Patito. Bueno, la capacidad de pago del sector exportador industrial ubicado en los puertos del sur se determina en función del precio más bajo anual de Ucrania, independientemente de cómo le vaya a este país en materia productiva, porque le vaya como le vaya, siempre Ucrania va a ser entre el 40 y el 50% del mercado mundial. Su poder de monopolio es muy grande y forma los precios, definitivamente forma los precios, junto con la demanda inelástica de
Rotterdam de la Unión Europea. Esas son las bases de la formación de precios. Lo demás se mueven alrededor de esa referencia. A veces sustituyendo, por ejemplo, cuando la prima con la soja se reduce, ellos compran girasol, porque a menor prima conviene más el aceite de más calidad. Pero cuando la prima se agranda, entonces pueden optar por sustituir el girasol por la soja. O sea, como ustedes ven, prácticamente una tormenta perfecta en un mercado que, como dije al comienzo, no tiene comparación en dinamismo con ningún mercado habitual de commodities. O sea, esto, por supuesto, ¿cómo se arregla esto? Es muy simple, se arregla con devaluación, tipo de cambio más alto, un seguimiento de la paridad cambiaria, incentivos a la inversión, a la reconversión tecnológica de las plantas, incentivos al productor, reducción de retenciones. Es un paquete que, bueno, no voy a perder el tiempo en discutirlo porque está en todas las mentes de todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Jorge. Tenemos 3 minutos solamente para preguntas, pero acá Luis, como presidente de SAGIR, vamos a darle para que aclare 2 cositas. No, tres aclaraciones rápidas. El tema de las restricciones por el uso de insecticidas en la Unión Europea nos hace perder el mayor diferencial de precios que tenemos en girasol que marcaba Jorge, porque nosotros no entramos al mercado europeo. Entonces tenemos que entrar a otros mercados y tener precios más similares a lo que es la soja o los aceites de menor calidad. Por eso ese diferencial de precios de girasol en Rotterdam no siempre lo captamos. El 42% de aceite que figuraba ahí promedio es lo que saca la industria, no es el promedio de aceite del grano de girasol en Argentina, que es mayor, Mucho mayor. sino es el rendimiento industrial. Parte va con el pellet también, de ese aceite que tiene la semilla. ¿No? Por eso por ahí. Y la otra, el tercer tema es, nosotros hoy vemos 2 precios, uno que es Rosario y otro que es lo que es Necochea Bahía. La diferencia de precio a favor de Rosario es porque todo lo que es Rosario y lo que es el norte de la producción del país va al refinado. Entonces, permite pagar algunos dólares más el refinado, además para abastecer al mercado interno, que son alrededor de 1.200.000 toneladas de grano. El resto todo es excedente exportable, ¿no? Que sale por Bahía y Necochea, que son los puertos de mayor calado, ¿no? Entonces, el precio de Bahía y Necochea, como tiene que competir con Ucrania, es el más bajo con respecto a Rosario. No sé si... Sí. Que tiene el refinado tiene asegurado un mercado interno y por eso siempre la mejor situación financiera, digamos, en términos monetarios de retorno, la tiene la producción de girasol del Chaco y del norte de Santa Fe y del este de Santiago del Estero por el carácter de primicia, o sea, es el que entra en enero cuando la industria está no tiene soja para moler o tiene mucha menos soja para moler. Entonces ese es el momento, el único momento donde el productor, con el girasol primicia de enero, esto llega hasta el 10, 15 de febrero y después ya se empieza a ver que se empiezan a acomodar. Jorge, ¿te animás o tenés en mente cuánto es el número para ganar si lográramos resolver el tema de insecticidas? 70, la tonelada de aceite, 70, 80 dólares la tonelada de aceite, que eso traducido a FOB es prácticamente 30 dólares, 35 dólares por tonelada, en girasol, ¿no? 35. ¿Si sacamos retenciones? Ah, bueno, si sacamos retenciones. Y bueno, hace magia. Sí, hoy. sí. Bueno, obviamente ahí tenés ahí de 184, bueno, es un cálculo simple. Nosotros podemos llegar a 270 o 280 dólares simplemente con la baja de la retención. Así que ya está. Eso cambia todos los números. O sea, con 100 dólares más por tonelada se acabó el problema. Porque en una hectárea son 250 dólares de diferencia de margen, considerando la bonificación por aceite.
históricamente los productores han acusado a la industria de ser una industria muy cartelizada. ¿Qué se puede hacer al respecto? Porque uno de los temores del productor es que siembre girasol y después ponga 1 o 2 personas o 3 el precio del girasol. Y ese es uno de los temores básicos, ¿no? Bueno, los cárteles se producen en los momentos en que los precios son malos o bajan. La industria se carteliza sola, digamos. Ni siquiera hace falta que uno llame por teléfono. Cuando el precio va para arriba, como en el 2007-2008, ¿qué cártel? El que compraba primero, ahí se acabaron los cárteles. Ahí se mataban por conseguir, porque el precio iba para arriba. O sea, yo no sé si está o no cartelizar la industria, o sea, no le puedo contestar, no me consta que haber escuchado una llamada telefónica de uno diciendo, che, deja de pagar 185, pagá 182, eso no me consta. Pero yo soy economista, digamos, profesor de microeconomía he sido. O sea, el cártel funciona cuando el negocio se arruina, digamos. Cuando el negocio va para arriba no hay manera de que se cartelice. Digamos, es muy difícil que haya cártel cuando el negocio mejora y los precios van para arriba. Y las posibilidades van para arriba, ¿por qué? Porque se matan por conseguir la mejor oportunidad. Entonces empiezan a competir para conseguir el... Si el año 2007 empezamos con $1.100 y en el 2008 llegamos a $1.700 Rotterdam, imagínese usted el incentivo que significa eso. Se mataba la industria por conseguir girasol. Así que hay chance de un cártel ahí, no hay. Y después está el problema digamos, de la ubicación geográfica, digamos, que ahí, por lo que uno ve, por ejemplo, en el norte, cuando entra la cosecha del norte, el cártel es prácticamente imposible, porque uno objetivamente ve que se matan por conseguir la producción, ¿no? Y así que, digamos, además, en el sur, el problema del cartelizarse o no sería si vamos juntos a conseguir los mercados afuera y con eso determinamos nuestro FOB, cosa que es bastante difícil porque, digamos, son tan pocos los mercados afuera que hay para conseguir que participar en licitaciones y ganarlas cuesta tanto que, digamos, además, para cartelizarse habría que tener perfecta certidumbre del precio de la materia prima y todavía hay 25% de gente que vende a fijar. Con lo cual, el tipo que está comprando una materia prima, que probablemente la licitación la tenga de aquí 3 meses, con entrega a 6 meses, con los fletes y los precios de aquí 6 meses, y encima tiene el 25% de precio abierto de materia prima, ¿qué capacidad de cártel tiene? Es difícil. A lo mejor, por eso digo, a lo mejor hay dos o tres que pueden llamarse entre ellos, que son más amigos, y pueden decir, che, ¿por qué estás pagando tanto? Pero de ahí a que sea fácil la cartelización, yo lo veo bastante complicado. Además, si yo tuviera la capacidad de ganarme los mercados de manera estable, por ejemplo, en los periodos de contraestación, por ejemplo ahora, que todavía no entró la cosecha ucraniana, si yo fuera Cargill, Moreno, y pudiera ganar el mercado de Egipto, ¿para qué me voy a cartelizar? Es mío el mercado, lo uso yo, uso mi poder de monopolio de entrada ahí. O sea, yo no encuentro razones económicas para una cartelización, pero por supuesto que los mercados son mercados, digamos, esto es un mercado mucho serial puramente... a fijar se ha producido eso. Cuando la industria la tiene, la mercadería es dueña y tiene serial a fijar, eso históricamente... No, el productor entrega, pero no fija precio. El productor normalmente entrega y después fija cuando ve que el precio le conviene. Entonces es muy difícil además, cuando uno mira, nosotros en las reuniones de Asagir lo discutimos todo el tiempo a eso, claramente hay una gran dificultad a la hora de discutir los forward, porque el gran problema del productor argentino, normalmente, es que de alguna manera en soja, girasol, en soja, maíz y trigo, tiene un forward. Mira el mercado térmico, lo tiene. En cambio, mira la pizarra de girasol y ¿de qué forward me estás hablando? Existe. Bueno. Entonces, ¿cuál sería el forward óptimo? El forward óptimo sería asegurarse un porcentaje X del mercado de la India. Por ejemplo, la India consume 2 millones de toneladas. Entonces, si uno ganara un porcentaje importante del mercado de la India, entonces ahí empieza
ahí no solo que se podría usar el poder de monopolio, sino que además también se podrían manejar mucho mejor los forward. Bueno, Jorge, te voy a tener que desenchufar, si no. Bueno, muchísimas gracias. También, acá estábamos hablando con Luis, dentro de los tips de la página de Asajír, uno de los tips es justamente de recomendación, una de las recomendaciones es no entregar a fijar, ¿no? Pero bueno, eso lo digo como productor. Les agradezco muchísimo esta presentación a Jorge, a Luis Arias, mi presidente de Asajír, y a Asajír que participó en la integración de este taller. Muchas gracias. Gracias.